Diego Suar, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Diego? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Buen día, ¿cómo andan Lodi, Ángel? Un La- placer estar en contacto con ustedes. el placer es Igualmente, igualmente. todo nuestro. Sí, no habré jugado en esos carteles de INTA. Tremendo. Bueno, cuando era más pequeña, pero ahora hablamos de otra situación. Hablamos de el impacto de la chicharra del maíz, en nuestros cultivos. Así es. Ujú. La verdad que, bueno, la chicharrita del maíz es una plaga importante del cultivo de maíz, pero no por su daño directo, digamos, sino que es un vector de una enfermedad, en realidad de un complejo de enfermedades que afectan al cultivo de maíz Ujú. de una manera muy, muy fuerte, muy grave, sobre todo en esta campaña, digamos. Bueno, está haciendo noticia en todo el área maicera del país, justamente por la severidad con la que se está presentando en esta campaña esa enfermedad. Si bien es una enfermedad, y la chicharrita también, son endémicas de la zona norte de Argentina. Este año se propagó, digamos, por toda el área maicera, llegando hasta incluso sectores de la chicharrita, llegó a sectores de La Pampa o incluso más al sur todavía. Ujú. Claro. ¿Y esto cuánto afecta al rinde de los cultivos? Bien, en realidad puede afectar y mucho dependiendo del momento en el cual la enfermedad o en el momento en el cual el maíz se enferma. El periodo más crítico, digamos, para el cultivo del maíz es desde que la planta nace hasta el que tiene unas 8 a 10 hojas, dependiendo siempre del híbrido o del material de maíz que se trate. Hay algunos Ujú. materiales que tienen un poco más de tolerancia, entonces por ahí pueden resistir un poco más la enfermedad. Y hay otros materiales, otros híbridos de maíz que son realmente susceptibles, en los cuales el rendimiento decae y decae mucho. Esta campaña hubo lotes que se tuvieron que picar, digamos, o sea, picar para ensilar o para darle a los animales, digamos, como alimento de fibra, Sí. básicamente, porque se hizo un picado muy temprano. Por ahí sabemos que el picado de maíz es un alimento que se le da a los animales, pero ya cuando el maíz tiene grano. Claro. Esta enfermedad, justamente, la severidad de la enfermedad se da en que el maíz no llega a formar espiga. Ujú. Cuando el daño es muy severo, el maíz no alcanza a formar espiga y se termina muriendo antes. Entonces, Ujú. algunos productores, para no perder la totalidad del cultivo, terminaron picándolo, logrando un forraje de una calidad regular a mala, pero al menos logran fibra y pueden aprovechar algo de ese material. Ujú. Después hubo lotes que se perdieron totalmente, que tuvieron que pasar un rolo o algún disco, digamos, como para poder aprovechar la cobertura, digamos, pero realmente esta campaña es una complicación muy importante, si no la más importante que tiene el cultivo para nuestro país, digamos. Ujú. Diego, ¿cuáles son, algo contabas recién, pero cuáles son los principales síntomas de infestación por chicharrita del maíz y cómo se puede identificar su presencia en los cultivos? Y además también cómo está trabajando el INTA con método o tecnología, ¿no?, que utilizan justamente para monitorear y para detectar la presencia de la plaga de manera temprana. Bien, bueno, esta chicharrita es un insecto pequeño, tiene entre 3 y 4 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho. Es una Pequeño. chicharrita muy pequeña, como un mosquito, digamos, de un Ujú. color amarillo pajizo. Y la manera de diferenciarla de otras chicharritas, porque en el maíz hay como 40 especies de chicharritas, la manera de diferenciar esta es la única que tiene dos manchas grandes de color negro o color oscuro en la cabeza, que parecen como los dos ojos, que en realidad no Ujú. son los ojos, pero parece, digamos, cuando uno la ve. Eso para identificar la chicharrita. Es una especie que en Misiones incluso está presente desde hace mucho tiempo, pero no en las densidades o la cantidad que hubo esta campaña. Y después, los síntomas en la planta, vale mencionar que esta chicharrita transmite un complejo de enfermedades que son bacterias que a la planta lo que le causan es un taponamiento de los haces vasculares donde circula la savia de la planta. Ujú. Y después algunos virus también. Cuando el maíz está pequeño, en estado vegetativo, o sea, cuando todavía no vemos ni la espiga ni la panoja, que es la flor masculina de arriba, los Ujú. primeros síntomas que se ven
son como unas rayitas finitas en la hoja de un color amarillento, que eso es típico de una enfermedad que se conoce como el virus del rayado fino del maíz. Es la primera enfermedad que se detecta a campo por el hecho de que la enfermedad en la planta tiene un periodo de incubación, y para las bacterias o para el espiroplasma, que es la que más se está hablando hoy en día, ese periodo de incubación es de entre 20 y 40 días. En cambio, para el virus es apenas de una semana. Entonces, lo primero que vemos, síntomas de virus. Después, con el correr cuando el cultivo va creciendo, sobre todo en estados reproductivos, o sea, ya cuando tiene la flor masculina arriba o cuando empieza a aparecer la espiga en algunos casos, nosotros vemos que el maíz empieza como a cortarse los nudos, las hojas cada vez más cerquita una de otras, como que se va quedando enano, lo vemos cada vez más petizo, si tenemos la posibilidad de comparar con una planta normal, con tonalidades amarillas, sobre todo en la base de las hojas, unas manchas muy características amarillas en la base de la hoja, y eso después se va extendiendo en los márgenes de las hojas, que luego esas manchas pueden o no transformarse a un color más rojizo. En algunos casos la planta queda como una tonalidad general rojiza, si no queda una tonalidad amarillenta, y unas bandas de diferentes tonos de amarillo y verde que parece como una cáscara de sandía, digamos, una parte muy clarita, amarillenta, una parte verde normal, y así. Sobre todo también lo vemos en la chala de las espigas, eso ahí es muy característico y muy evidente, digamos. Y después, en la espiga lo que se ve es menor producción de granos, sobre todo cuando está afectado por alguna virosis. O sea, vemos la espiga que no tiene esos granos completamente, la espiga tiene un grano salteado por ahí o poquitos granos, y cuando la enfermedad principal es el espiroplasma, lo que vemos en la espiga es una espiga pequeña, como corchosa, o sea, el marlo es corchoso, y los granos no están del todo llenos. O sea, lo que pasa es que se corta la circulación de la savia dentro de la planta, entonces no alcanza a llenarse los granos. Entonces los granos parecen como chuzos, digamos, o casi vacíos en la espiga, digamos. Claro. Pero en la planta los primeros síntomas que vamos viendo es todo ese cambio de coloración, cambio de tamaño, plantas más pequeñas, y en general aquellas que llegan a espiga tienen ese aspecto. En muchas plantas, esta campaña sobre todo, vemos que muchos lotes no llegan ni siquiera a formar espiga, no llegan a verse los granos después, porque las plantas terminan muriéndose antes. ¿Cómo se controla esta plaga, Diego? Sí. ¿Cómo se controla la plaga? Bien. Primero principal hay que tener en cuenta que hay que hacer un manejo, lo que nosotros mencionamos siempre como manejo integrado, digamos. No existe una única táctica o herramienta de control. Lo principal es el vacío sanitario o la reducción de la fuente de alimento y de hospedante, que es el maíz. Esta chicharrita solamente puede completar su ciclo cuando se alimenta de maíz. Por eso se dice que es una plaga monófaga. Si bien puede utilizar otras plantas como alimento, no puede reproducirse cuando se alimenta de otras plantas. Entonces, la principal herramienta que tenemos hoy de manejo es en el invierno la reducción de su hospedante. Tratar de aquellos lotes que se cosecharon de maíz, tratar de controlar todo el maíz guacho, que es de las semillas que cayeron al piso, que no pudieron ser cosechadas, espigas que cayeron, que cuando esas plantas brotan hay que tratar de controlarlas de alguna manera. Segundo, tratar de seleccionar algún material que sea lo más tolerante posible. Hoy en día tenemos una gran paleta de híbridos en el mercado, los cuales los semilleros informan cuáles son los que tienen cierta tolerancia para esta plaga. Y después, el uso de insecticidas curasemillas, que es insecticida aplicado a las semillas. Generalmente cuando uno compra maíz de un semillero, la semilla ya viene tratada, pero si vamos a sembrar un maíz que nosotros mismos cosechamos en nuestra chacra y lo vamos sembrando año tras año, conviene aplicar un insecticida curasemilla, donde hay varios que están registrados para el cultivo de maíz y se pueden utilizar. En las etiquetas de los productos están las dosis que van por cantidad de semillas y todo eso. Y finalmente, como última herramienta, es el control químico del vector, o sea, la aplicación de algún insecticida, que puede ser un insecticida de síntesis química o algún insecticida biológico, como para controlar el vector, o sea, la chicharrita. El control de la chicharrita es fundamental. Una vez que la planta está enferma,
no se puede curar. O sea, no existe nada para curar una planta enferma, digamos. Claro, no se puede revertir la situación. Exacto. Una vez que la planta está enferma, no se puede revertir la situación. La verdad que para hacer un animalito tan pequeño causa mucho desastre, ¿no? Y hablando del maíz en la provincia de Misiones, ¿qué cantidad de cultivo tenemos? Bueno, yo estoy en la provincia de Santa Fe, no sé bien cuántas hectáreas hay en la provincia de Misiones. No, ese dato no se lo podría brindar. No importa. Pero bueno, por ahí para traer tranquilidad o bajar un poco la situación que se vio esta campaña, no se la vio nunca todavía. Entonces, fueron varias, es una situación multicausal, digamos, no es simplemente una sola cosa la que causó esta explosión, digamos, de esta campaña, pero fundamentalmente a lo que se atribuye es a que el invierno pasado, el invierno del 2023, fue un invierno más bien benigno en toda la zona donde la plaga puede llegar a sobrevivir justamente cuando los inviernos tienen pocas heladas. Bien. Esto es norte de Santa Fe, provincia de Chaco, provincia de Corrientes, Formosa, donde hubo muy pocas heladas y heladas muy leves, digamos, que hicieron que la población no baje tanto o no disminuya tanto en los meses de invierno. Entonces, arrancamos la campaña maicera con una población que ya venía más alta que años anteriores, y después la otra causa principal de la campaña pasada fue que se sembró maíz mucho tiempo, fueron siembras muy escalonadas. Prácticamente desde el mes de julio a febrero se estuvo sembrando maíz en alguna parte del área maicera. Eso hizo que la chicharrita tenga alimento en el momento que ella lo prefiere y en el estado que ella lo prefiere durante todos esos meses. Entonces pudo multiplicarse tanto la chicharrita como la enfermedad. Por eso llegó a esos niveles de infestación que estamos viendo hoy. Y usted decía, una vez que la plaga agarra la planta, ya no se vuelve a recuperar, digamos, esa planta. ¿Y ahí qué se hace? ¿Se vuelve a plantar? Bueno, una de las complicaciones que le decía es esa. Nosotros no vemos los síntomas hasta pasado al menos 40 días o posteriormente. Los síntomas se ven generalmente cuando el maíz está en estado reproductivo. Lo que pasa, por ahí volver a plantar, no sería lo más recomendable, porque tenemos que pensar que ya hubo toda una generación o 2 generaciones de chicharritas que se multiplicaron en el maíz que se vio afectado. Si yo siembro maíz nuevamente, pensando en cosechar algo, probablemente la carga que tenga de chicharritas sea mucho más alta todavía, y ese maíz tenga un nivel de enfermedad aún incluso peor. Cuanto más tarde nosotros sembremos, más severos van a ser los síntomas que vamos a ir viendo en el maíz. Entonces, por ahí lo que se recomienda es tratar de acotar todas las fechas de siembras que se puedan, lo más que se pueda. En primer lugar, es un vacío sanitario en el invierno, tratar de que haya al menos, yo sé que en algunas zonas por ahí es casi impracticable porque se siembra maíz todo el año, sobre todo cuando en zonas donde por ahí no hay tantas heladas, o alguna región por ahí microclimáticamente como Misiones, donde hay muchos lugares por ahí cerca de los ríos que no hela y se puede sembrar maíz más temprano, donde prácticamente reducir o lograr un vacío sanitario de 90 días, que sería lo ideal, o más, es muy difícil, pero por lo menos tratar de que haya un vacío sanitario de la mayor cantidad de tiempo posible. Y después que las siembras sean lo más acotadas posibles. No sembrar, como se hizo esta campaña tantas veces, sino tratar de sembrar todo el maíz de una región en una determinada fecha. Muchas veces eso también es impracticable, pero al menos tener en cuenta de que la chicharrita va a estar presente en la campaña siguiente. No sabemos con qué densidad poblacional, porque lamentablemente no tenemos herramientas como para predecir eso todavía, porque no entramos al invierno todavía. Claro. Pero bueno, sumado a eso, y voy contestando por ahí la pregunta anterior, ¿qué estamos haciendo desde INTA? Desde INTA ahora acciones durante el invierno, lo que vamos a ir haciendo es justamente hacer un monitoreo sistemático en la zona de transición, que es donde estamos nosotros, de ver cómo van fluctuando o cómo va la dinámica de la población de la chicharrita durante el invierno. Esto es importante
porque nos va a dar una idea, vamos a tener una idea cuando empiece la campaña siguiente, de si nosotros arrancamos con una alta población de chicharrita o arrancamos con una población muy baja. ¿Por qué? Porque las heladas, sobre todo, frecuencia e intensidad de heladas, disminuyen drásticamente las poblaciones. Por más que nosotros salgamos ahora de la campaña con muchas chicharritas en el ambiente, por así decirlo, si tenemos un invierno un poco riguroso, o al menos normal, esas poblaciones van a disminuir drásticamente y vamos a poder arrancar una campaña un poco más normal y no como la que fue el año pasado. Bien. Sin embargo, aún así y todo, hoy hay una gran incertidumbre. Los productores, los técnicos, todos tenemos una gran incertidumbre de qué es lo que realmente va a pasar la campaña siguiente. Si bien, como les dije, esta es una campaña histórica, y la situación que se dio es extraordinaria a lo que venía pasando, no sabemos y no tenemos hoy cómo predecir si esto va a volver a repetirse o no la campaña siguiente. Claro. Bueno, Diego, la verdad, completito conocimos un poquito más acerca de esta situación que preocupa a este sector, ¿eh? Le agradecemos su tiempo y le deseamos que tenga un buen día. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto y buen día para ustedes y para toda la audiencia también. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sí. Diego Suárez es investigador de el INTA, hablando de cómo reducir el impacto de la chicharrita del maíz. Mirá todo lo que produce un animalito tan pequeño, ¿no? Cómo afecta toda una producción. Decía, ojalá realmente tengamos frío este año. Y mira, sí, todos prácticamente estamos esperando este frío, ya sea para matar la chicharrita de maíz, para también evitar la proliferación del mosquito de Aedes aegyptis, y la verdad las proyecciones del clima no son las mejores, porque no se habla de un invierno crudo. Exacto. Realmente, ¿no? Vos sabés que la Bolsa de Comercio de Rosario habló de la pérdida de un 30% del rinde del maíz, del cultivo del maíz, y justamente afectado por esta situación, ¿no? Es un tema grave, por ahí no nos toca tan de cerca a los misioneros porque la provincia de Misiones no es una gran productora de maíz. Entonces es como que para nosotros es un tanto lejano, pero es un dato a tener en cuenta también, porque todo lo que implica la falta de rinde en los mercados, también esto va a provocar también la cuestión de la carestía del producto. Claro, ¿no? Y la suba también, ¿no? Exacto. De estos productos. Así que, bueno, ahí estaba la palabra del investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.